Bueno, nuevamente, muy buenos días, amada Iglesia de Cristo Jesús. Un abrazo fraternal para todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 16 del libro a los Romanos. Romanos capítulo 16. Y aunque es un texto largo, luego vamos a explicar la razón por la cual vamos a predicarlo completo. Leo para ustedes, Iglesia, Romanos capítulo 16, del versículo 1 hasta el final, hasta el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Como pueden apreciar, es una porción larga que por supuesto de ahí podrían salir muchas predicaciones. Si miramos las porciones en que se ha dividido el texto, son muy claras en sus divisiones. Por ejemplo, vemos primero cómo Pablo hace una serie de recomendaciones con respecto a una hermana en la fe muy querida, la hermana Febe.
pero también al mismo tiempo hace o expresa unos saludos que no acostumbraba a hacer en tanta cantidad. Cuando uno lee las epístolas, él saluda a una que otra persona, pero de manera muy amorosa. Aquí vemos que Pablo saluda a más de 30 personas. Con nombre propio menciona cerca de 20 o 22 personas, más las que están todos involucrados alrededor de esas personas. Cosa que no es común en las cartas paulinas, que haya una manifestación de tanta gratitud a hermanos y hermanas que han apoyado tanto su ministerio como lo es aquí en la carta de los romanos. Luego viene como una especie, no sé si llamarlo paréntesis, pero habla de unas advertencias con respecto a los que causan división y quieren infectar la iglesia con falsas doctrinas. Luego vuelvo otra vez a los saludos, pero ya los saludos de la iglesia de Corinto hacia los hermanos de Roma, y finalmente culmina con una doxología que es una exaltación y adoración y magnificencia a Dios Todopoderoso. El sermón podría llamarse entonces conclusión, recomendaciones, saludos, advertencias y doxología, porque implica todas estas enseñanzas. Muy bien, vemos cómo la parte del saludo, de la recomendación que hace a Febe, copa los versículos 1 y 2. Pero de ahí en adelante hasta el versículo 16 es los saludos o las salutaciones de Pablo a todos sus colaboradores. Luego del 17 al 20 están las advertencias finales. Luego del 21 al 23 los saludos particulares de los hermanos de Corinto. Y los versículos 24 al 27 la doxología precedida por la gracia del Señor Jesucristo a su iglesia. Como les dije en un principio, de cada uno de estos temas se podría dar muchísimos sermones. Pero en esta oportunidad quiero hacer el énfasis más que todo en esos saludos tan especiales de Pablo a esta congregación o a esta serie de hermanos que le han colaborado en el ministerio, porque es de destacar. Porque esto indica que no solamente personajes de la talla de Pablo son importantes en la iglesia, sino todos los hermanos que de una u otra forma sirven al Señor son vitales para la iglesia de Cristo. Muy bien. Hecho este preámbulo, vamos entonces a los textos, nuevamente versículo 1 y 2. Cuando dice que le recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, también quiero que identifiquen otra cosa: iglesias. Se habla de iglesia en Cencrea, luego se habló de la iglesia en la casa de los esposos Priscila y Aquila, y luego se menciona otras dos iglesias que, sin mencionar el nombre, están implícitas en los saludos que dicen: saludamos a fulano, a fulano, a fulano, y a los hermanos y los santos que están con ellos. Allá se menciona, por supuesto, a una iglesia. Aquí vamos a poder destacar que se dirige a 4 iglesias. Luego, a los hermanos de la iglesia de Corinto, que podía ser una o podían ser varias, que salían de Corinto mandándoles saludos a los hermanos de Roma. Entonces es impactante cómo en una porción que podría ser larga, pero a la vez es corta, podamos encontrar todo este tipo de identificaciones. Pero antes de avanzar con las recomendaciones, quiero que observen una cosa. Todas las veces que se menciona la frase en el Señor o en Cristo, lo vemos claramente reflejado en el versículo 2, para que la recibáis en el Señor. En el versículo 3, saludad a Priscila de Aquila, mis colaboradores en Cristo. Verso 5, salude también a la iglesia que está en su casa. Bueno, ahí está hablando de la iglesia, perdón. Pero luego dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces ya llevamos en Cristo, en el Señor, para Cristo. ¿Dónde más se repite esa frase tan gloriosa? En el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo.
Saludad a Herodión, mi pariente, a Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. ¿Cuántas veces ahí mencionó esa palabra en el Señor? De ahí podría salir un sermón que se titulara ¿qué significa trabajar, trabajar mucho, estar y compartir en el Señor, por el Señor, aprobados por el Señor para trabajar en el Señor? Saldrían muchos sermones de esa predicación. Pero quiero que observen que todo el servicio que Pablo está reconociendo de estos siervos y siervas de Dios es porque todos ellos estaban en el Señor. Y aquí viene un primer principio de enseñanza para nosotros. ¿Cómo está tu vida en Cristo? ¿Estás caminando en el Señor? ¿Estás trabajando para el Señor? ¿Puedes trabajar para Él porque estás en Él, con Él y para Él? Esa es una buena reflexión para nuestra iglesia, para toda la iglesia de Cristo. Esta palabra en el Señor, Pablo la repite en todas sus epístolas. Que yo recuerde, más de 160 veces en las cartas paulinas, usted encontrará esta frase en Cristo Jesús, en el Señor, por el Señor, para el Señor, en Él. Más de 160 veces. Aquí la encontramos, creo que más de una docena de veces. Muy bien. Esto es lo que da el preámbulo para entender el resto del mensaje de Pablo. Porque Pablo está en el Señor dirigiéndose a una iglesia y a unos hermanos que están en el Señor. Y por tal razón, él recomienda entonces a la hermana Febe. Y esta lista de saludos es precedida precisamente por esta nota de recomendación en la cual él cita a una mujer llamada Febe y que es presentada de una manera muy cálida y muy recomendada a la iglesia de Roma. Esto significa que Febe pertenecía a la iglesia de Cencrea e iba camino a la iglesia de Roma, y por tal razón la mayoría de los intérpretes, por no decir todos, creemos que es razonable pensar que fue la hermana Febe quien al partir hacia Roma llevó consigo la carta que Pablo escribió a la iglesia de Roma y le hizo entrega a sus destinatarios. Luego vamos a mirar qué significa el nombre Febe. Ella era una mujer gentil, o sea, de cultura grecorromana. Y en esa cultura la palabra Febe quiere decir brillante y radiante, pero aquí no lo dice del contexto cristiano, sino que era muy común en la costumbre grecorromana que los nombres tenían su significado como también los tenía para el pueblo hebreo. Y aquí vemos que el ser brillante y radiante era derivado de su anterior, de su nombre normal, pero de sus costumbres mitológicas paganas cuando ella tenía sus dioses. Porque esto de radiante y brillante también se aplicaba a la diosa Artemisa y también se aplicaba o se identificaba con la famosa Diana de los Efesios, la diosa romana. Sin embargo, la convicción de Febe como mujer de Dios era tan grande que ella no cambió su nombre. A pesar de que la bautizaron con ese nombre o la llamaron con ese nombre, que era más bien de una cultura mitológica pagana, ella mantuvo su nombre. Pero luego vemos que también fue una mujer en realidad humilde y brillante para el Señor en el apoyo a la obra de Cristo, como lo manifiesta el apóstol Pablo en el versículo número 1 que dice, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Bien, aquí tenemos otro término que tenemos que explicar. La palabra diaconeo significa servidor, pero tenemos que entender que así como la palabra apóstol también significa el que es enviado, tenemos que aprender a diferenciar entre el diaconeo, que es obligatorio para todo cristiano, porque todo cristiano tiene que tener el don del servicio para el Señor, a el diaconeo como oficio, porque si no sería una contradicción con los requisitos que el apóstol Pablo expresa tanto en Timoteo como en Tito. Lo mismo que los apóstoles, todo aquel que es enviado es un apóstol, por decirlo de una manera gramatical o semántica, con A minúscula.
y el apóstol de oficio es el que Cristo escogió como representante legal de Cristo, que son los 12 apóstoles y Pablo. Aquí pasa lo mismo. ¿Por qué lo podemos deducir? Porque el mismo versículo siguiente nos dice cómo era el servicio de Febe. Dice que era diaconisa de la iglesia de Cencrea, y Pablo dice que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que ella necesite, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Era una mujer que ayudaba a todos los creyentes que pasaban por su casa o por la iglesia en la cual ella era diaconisa, servidora en ese sentido, de prestar ayuda a los santos del Señor. Y dice Pablo que a él mismo le fue dada ayuda por parte de Febe. Se cree históricamente hablando por los intérpretes que Febe era una mujer que tenía buenos recursos económicos y por eso apoyaba el ministerio de Pablo y apoyaba a los siervos del Señor, a los que ella tuviera alcance y tuviese compañerismo con ella. Y aquí la vemos viajando hacia Roma, probablemente llevando la carta de Pablo a los romanos, también con un espíritu de servicio importante. Por eso vemos que hay una unidad entre lo que se expresó hoy, hablando acerca de las ofrendas, de lo que es el don de servir. La ofrenda no solamente tenía que ver con lo económico, sino con el darnos a nosotros mismos como siervos del Señor, para apoyar los ministerios, para servir a otros, para servir a la iglesia, para servir a otros hermanos y para ayudarnos mutuamente en todos los aspectos que conlleve esto, tanto materiales como espirituales, para el crecimiento y la madurez de los hermanos en Cristo. Cuando Pablo envía una recomendación tan especial de esta hermana en Cristo para que la iglesia de Roma la apoye también durante su estadía. ¿En qué sentido? Cuando uno va a otra parte, a otra ciudad, pues obviamente tiene que recibir apoyo de los hermanos en la fe. De pronto un lugar confiable para hospedaje, de pronto rutas, de pronto sugerirle si ella quiere seguir ayudando a la iglesia de Roma como estaba ayudando a la iglesia de Cencrea y al ministerio de Pablo, pues ver también cómo puede servir y cómo puede apoyar material y espiritualmente a esta otra congregación, en este caso a Roma, mientras estuviese allí. Porque lo que nos da a entender es que era una diaconisa en Cencrea, pero que iba a viajar a Roma, iba a prestar un doble servicio, por decirlo así, pues el servicio acostumbrado de ella, más el servicio de hacer llegar la epístola del apóstol Pablo a su destino, a la iglesia de Roma. Muy bien. Ahora del versículo 3 hasta el versículo 16, la parte A, vamos a revisar los saludos de Pablo. Gracias, hermano. Vamos a revisar los saludos de Pablo al resto de la iglesia o al resto de las personas que él menciona desde el versículo 3 hasta el 16. Y comienza con Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Cuando habla de mis colaboradores, ese mí, pues es personal. Está expresando el apóstol Pablo que fueron muy cercanos a él en su colaboración con el apóstol en Cristo Jesús, a tal punto que expusieron su vida por causa de Pablo, a los cuales Pablo no solamente da gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, esta pareja de Aquila y Priscila es mencionada en Hechos capítulo 18, prestándole servicio no solamente al apóstol Pablo, sino que también apoyaron el ministerio, ¿se acuerdan de Apolos, que era elocuente en palabras, pero le faltaba conocer cuál había sido el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo? Era un hombre muy versado en el sentido de lo que conocía, lo hacía muy bien y era de una facilidad de expresión tremenda, era poderoso en la palabra. Y aquí en Hechos capítulo 18, los versículos 2, 18 y 26, se ven como asociados de Pablo y como ayudantes de Apolo. Y al parecer ellos estaban de regreso a la ciudad de Roma, porque recordemos que
en el gobierno del emperador Claudio, él había ordenado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pues por un tiempo tuvieron que exiliarse de Roma a Priscila y Aquila, y luego aquí vemos que probablemente estaban regresando a Roma porque Pablo les envía un saludo especial en esa carta. Y quiero compartir un comentario, diría que hasta cierto punto romántico, de Carlos Spurgeon sobre esta porción o este párrafo de Priscila y Aquila. Miren lo que dice Spurgeon acerca de esta pareja. Cuando dos corazones amorosos se unen, logran maravillas. ¿Qué asociaciones tan diferentes se agrupan alrededor de los nombres de Priscila y Aquila, de aquellos que se despiertan con las palabras Ananías y Zafira? Ahí tenemos a un marido y a una esposa conspirando en hipocresía, se refiere a Ananías y Zafira. Y aquí a una esposa y a un marido unidos en devoción sincera. Cierro comillas. Otro punto a destacar es lo que les mencionaba en un principio sobre la iglesia en su casa. Y esta frase nos da una pista sobre la organización de la iglesia primitiva. Era una iglesia que se congregaba en diferentes casas, ya que en esa época no habían edificios para iglesias. Solamente existían las sinagogas de los judíos, pero no habían edificios para iglesias cristianas. Por lo tanto, la iglesia se congregaba en diferentes casas en todas las regiones. Vamos del versículo 5b hasta el 16. Ya apartamos el saludo de Priscila y de Aquila, vimos ya la importancia que Pablo habla acerca de ellos. Y en los versículos del 5b al 16, dice, saludá a Epeneto, amado mío. Tenemos que tener muy claras esas palabras claves, hermanos. Cuando el apóstol Pablo se refiere a Epeneto como amado mío, es que era un amor fraternal muy, muy fuerte en Cristo Jesús, no solamente por lo que fuera Epeneto, sino porque es que Epeneto era el primer fruto de Acaya, o sea, el primer convertido, el primer creyente en Acaya, el primer creyente, por decirlo así, de la cultura griega en ese sector del país, en Acaya, para Cristo. Esta frase, el primer fruto, da a entender claramente que habrían muchos frutos más, como evidentemente lo vemos en el libro de los Hechos, cuando dice que la palabra del Señor se esparcía por todas partes y que eran añadidos a la iglesia muchos y que la palabra de Dios era predicada de manera masiva, por decirlo así. Acá ya estaba ubicada en Corinto, en la región de Corinto. Y Epeneto aquí claramente se ve que era muy querido por el apóstol Pablo, y Pablo no tiene ningún reparo en expresarlo así, amado mío. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que es un término que Pablo no utilizaría a la ligera. No, Pablo no era de los que diga amado mío por decir amado mío, sino que si lo expresó así es porque sentía un amor profundo por ese primer fruto en el mundo gentil o en el mundo grecorromano, específicamente en Acaya, en una ciudad ubicada en la región de Corinto. Ustedes en Hechos 19 pueden ver cómo el fruto luego se prolifera por toda la región de los gentiles. Pero para Pablo era muy importante tener claro ese primer fruto en un gentil de la región de Acaya o de la región de Corinto. Bien. Luego dice en el verso 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mire, estos textos nos tienen que dar todavía, y sobre todo, quiero que las mujeres de la iglesia comprendan lo que es servir al Señor. A veces pensamos que servir al Señor tiene que ser únicamente dentro de las cuatro paredes. Pero aquí lo que estamos viendo es que María era una mujer que, dice Pablo de ella, ha trabajado mucho entre vosotros. O sea, entre el mismo pueblo de Dios, orando, intercediendo, aconsejando, visitando, apoyando, corrigiendo, enseñando a las mujeres jóvenes. Es decir, hay de muchas maneras de servir a Cristo. Porque
En ninguna otra de las epístolas y de las iglesias vemos a estas mujeres como María o como Aquila o Priscila, la mujer de Aquila, eh, sirviendo de manera oficial en cargos oficiales del templo, no. Pero ¿a qué se referiría Pablo al decir que María trabajaba mucho en el Señor? Cuando dice que trabaja mucho es porque trabajaba mucho. Ahora la pregunta es, las mujeres de la iglesia, ¿cómo están trabajando ustedes para el Señor? Mire, una de las hermanas, de las herramientas más poderosas es la oración. Si ustedes como mujeres se entregaran profundamente a la oración, por los hermanos, por las iglesias locales, por su iglesia local, por las necesidades, por sus familias, por sus hijos, es un ministerio tremendo, difícil, pero eficaz, efectivo, productivo, que da fruto. Entonces me impacta mucho cómo Pablo reconoce en María que ha trabajado mucho entre vosotros. Ahora, hermanos, la palabra María se traduce también como Miriam. También se puede llamar Miriam. Es un nombre semítico que llevaban muchas otras mujeres en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la madre de Jesús, Mateo 1:16. La madre de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, Hechos 12:12. María de Betania, Lucas 10:42. La madre de Santiago y de José, Mateo 27:61. Y María Magdalena, y así otras más que se llamaban Marías o Miriam. Era un nombre común. Y sin embargo, Pablo identifica a esta mujer de manera especial diciendo, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 7. Saludos a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, o sea, fueron creyentes en Cristo primero que el apóstol Pablo. Pero aquí hay varios aspectos a destacar. Primero, Pablo se refiere a ellos como parientes y hay dos interpretaciones. Al decir parientes, ¿se estaba refiriendo Pablo a compatriotas judíos? Probablemente sí, porque en algunas otras partes de otras epístolas él se refiere a los judíos como sus parientes. Pero al mencionarlos 6 veces en esta porción, también hay algunos intérpretes que pueden deducir que eran verdaderamente parientes de sangre de Pablo a la vez que eran compatriotas judíos. Puede ser, porque él destaca en varios puntos aquí a algunos como sus parientes. Ya sea que fueran parientes de carne y sangre, lo cierto es que eran judíos, de todas maneras, como lo era el apóstol Pablo. Entonces, eh, habla de que ellos fueron compañeros de prisiones de Pablo. O sea, que tuvieron una experiencia dura con el apóstol. Pero uno diría, ¿qué sentiría uno al estar preso y estar acompañado por el apóstol Pablo? ¿Sí? Indudablemente sería un privilegio, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto más estar uno preso estando en Cristo? Porque, por ejemplo, cuando vemos la historia de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estuvo preso primero 2 años, luego otros 14 años o otros 12 años, y después que salió le dijeron, después de 14 de estar preso no predique más, no hable más de Cristo, él dijo, lo siento, yo salgo de aquí y voy directo a predicar. Y así lo hizo y lo volvieron a coger preso. Pero allí escribió el Progreso del Peregrino. O sea que a veces esas pruebas ayudan a que los creyentes podamos experimentar el potencial que Cristo tiene para cada uno de nosotros según su voluntad y la experiencia. Pero también destaquemos esto, que eran grandemente estimados entre los apóstoles. Estos siervos, Andrónico y Junias, eran estimados por el grupo apostólico y fueron creyentes antes que Pablo. Por eso hablábamos hace 8 días que el apóstol Pablo no había visitado a Roma porque él quería predicar la palabra primero en todas las regiones donde no hubiese sido predicada la palabra. Por eso ese amor tan especial por ese fruto que dio en Acaya, por Epeneto, ese primer fruto. Vamos con el versículo 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Creo que ahí solo la explicación, ya dijimos qué significaba para Pablo cuando expresaba que amaba a Amplías, así como amaba a Epeneto, amado mío en el Señor. Verso 9, saludad a Urbano,
nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y escuchen esto, de Urbano se refiere en muy buenos términos, ¿cierto? Pero mire que no está diciendo, cuando hablaba de Priscila y Aquila, decía mis colaboradores. Cuando habla de Peneto y habla de Andrónico y habla de otros, perdón, de Amplias, amado mío. Aquí está hablando de Urbano, nuestro colaborador en Cristo, lo que puede implicar que Urbano era una persona que gozaba de buena estimación, no solamente para Pablo, sino para toda la congregación, al decir nuestro colaborador. De pronto no tuvo mucha cercanía con Pablo, pero sí era un hombre colaborador. Ahora, ¿qué significaba el nombre Urbano? Si no lo sabían, Urbano significa elegante, educado. ¿Mm? Por eso tal vez es probable que esa palabra haya salido, lo que conocemos nosotros como una persona de buena urbanidad, de buena educación, no lo sabemos, pero urbano significa elegante, educado y muy querido por todos. Y a Estaquis, amado mío, otra vez, otra persona que tocaba el corazón de Pablo de manera íntima. ¿Y saben qué significa Estaquis? Espiga, espiga. Verso 10. Saludad a Apeles, que está aprobado en Cristo. Cuando uno habla de que alguien está aprobado en Cristo, también tiene otras implicaciones. Podría ser una de ellas que Apeles de pronto vivió situaciones muy difíciles o circunstancias muy aflictivas y aún así había permanecido fiel a su fe en Cristo y era un hombre digno de confianza a pesar de las pruebas, porque dice aprobado en Cristo. Y cuando se habla de aprobado en Cristo, recordemos que somos probados en nuestra fe y aprobados en nuestra fe también. Eso puede significar esta porción de lo que está hablando Pablo acerca de Apeles, un hombre aprobado en Cristo. Pero en ese mismo versículo, en la parte B, vemos otra situación que a veces pasamos de largo. Dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Mire que no está diciendo saludad a Aristóbulo y a su casa. Está diciendo saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y el hecho de que la casa de Aristóbulo se saludara, pero no directamente a Aristóbulo mismo, podría parecer que Aristóbulo no era cristiano, pero los de su casa sí. Y eso lo vemos común en nuestras propias familias. Mira lo que decía Spurgeon de Aristóbulo. Spurgeon pensó que Aristóbulo no era convertido, pero muchos en su casa sí. Spurgeon pensó en los inconversos quienes viven con creyentes en sus casas. Creo que muchos de nosotros podemos estar viviendo situaciones de esas con nuestras propias familias, que tengamos gente que vive bajo nuestro techo que no es creyente, siendo nosotros creyentes. Pero me gusta como Spurgeon lo explica, él dice, ¿dónde estás, Aristóbulo? Quizás ese no sea tu nombre, pero tu carácter es el mismo de aquel romano no regenerado cuya familia conocía del Señor. Yo puedo hablar en el nombre de Dios buenas palabras y palabras de consuelo para tu esposa e hijos, pero no puedo hablarte a ti, Aristóbulo. El Señor envía un mensaje de gracia a tus queridos hijos y a tu amada esposa, pero no a ti, pues no le has dado tu corazón. ¿Qué pasa, Aristóbulo? Una buena reflexión. Me encanta cómo Spurgeon usa esas ilustraciones para enfatizar algo importante en la palabra de Dios. Verso 11. Saludad a Herodión, mi pariente, nuevamente. ¿Sí? Compatriota, era judío y posiblemente pariente de Pablo. El 11b. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, igual que Aristóbulo. Narciso. ¿Qué significa Narciso? Cualquier persona que se distingue por su excesivo amor por sí mismo. De hecho, se conoce que hubo un liberto durante la época de Claudio, cuando fue emperador de Roma, que fue muy rico, muy poderoso, se llamaba Narciso y le gustaba expresar su excesivo amor por sí mismo. Dicen los intérpretes que probablemente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a él. ¿Por qué? Porque vivía en Roma.
Estuvo bajo el gobierno del emperador Claudio, se llamaba Narciso, era rico, pero no era creyente, mas los de su casa sí, porque dice a los de la casa de Narciso que están en el Señor, lo que indica que había gente en la casa de Narciso que no estaba en el Señor. Y el saludo va específico para los que estaban en la casa de Narciso, pero que estaban en el Señor. Versículo 12, 12a. Saludad a Trifena y Trifosa, probablemente eran hermanas, que trabajaban en el Señor. No creo que haya necesidad de enfatizar mucho. Pero también habla de Pérsida, amada, que ha trabajado mucho en el Señor. Entonces comienza uno a ver a Pablo que los que trabajaban mucho en el Señor es a los que como que les expresa su amor más íntimo, por decirlo así, aunque también les expresaba el amor a los que trabajan en el Señor. Otra buena reflexión. ¿Estás trabajando para el Señor o estás trabajando mucho para el Señor? Muy bien. Verso 13. Rufo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Qué expresión? No creemos que aquí esté hablando de la elección, de la doctrina de la elección. Simplemente creo que Pablo ya lo estaba identificando, por supuesto, como un hombre selecto por Dios para servir a la iglesia. Claro. O sea, sí era elegido, pero no en el sentido que aquí está hablando Pablo de la doctrina de la elección. Ya estaba era reconociendo que este hombre Rufo era un hombre selecto por el Señor para la iglesia de Cristo y era muy importante. Ahora bien, Rufo quizás sea el mismo hombre mencionado en Mateo 15 como el hijo de Simón de Sirene. ¿Recuerdan quién fue Simón de Sirene? El hombre que fue escogido obligado a cargar la cruz de Cristo. Se llamaba Simón y era de Sirene. Entonces dice Marcos 15, 21. No dije Mateo, no, es Marcos 15, 21. Obligaron a un sireneo, Simón, padre de Alejandro y Rufo, a llevar la cruz de Cristo. Esto es posible. Ahora hay que reconocer que el nombre Rufo era muy común, así que también podía ser otra persona, pero no es descabellado considerar la posibilidad de que ese Rufo fuera el hijo de Simón de Sirene, quien fue obligado a cargar la cruz de Cristo. Y aquí Pablo se refiere a él como escogido en el Señor, elegido, escogido de Dios, sí, claro. Pero aquí en ese contexto simplemente Pablo habla de él considerándolo como un cristiano selecto para la obra de Dios. Y mire el punto de Pablo que agrega a su madre y mía. O sea que la relación de Pablo con la madre de Rufo tuvo que haber sido muy estrecha para que Pablo se refiriese a ella como si fuera su propia madre. A la madre de Rufo y mía también. Lo que denota que la madre de Rufo tuvo que haber atendido al apóstol Pablo como si Pablo fuera su propio hijo. Tuvo que haberle dado un cariño, un amor filial tan especial que Pablo aquí la está considerando como su propia madre. Verso 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Ese versículo hace referencia claramente a una iglesia. Ya vemos la iglesia de Cencrea, de Febe, vemos la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, ahora estamos aquí viendo la iglesia que está reunida, en donde Pablo identifica a varios, a Flegonte, a Síncrito, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y el siguiente versículo es igual, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Allá hace mención a otro grupo que conformaba otra iglesia. Recordemos que las iglesias se reunían en las casas. Entonces, de estos 5 nombres que se mencionan en el versículo 14, lo que sí no sabemos es si se trata de esclavos o gente ya liberta. Pero la expresión de hermanos que están con ellos está haciendo referencia a otros miembros de la misma iglesia en algunos de los hogares de ellos. Lo mismo que en el versículo 15. Verso 16. Saludaos unos a otros con ósculo santo. O sea, con beso santo. Vamos a la parte primero A, ¿no?
Pero quiero explicar que en el Nuevo Testamento hay tres grupos de pasajes en los que el Nuevo Testamento habla o registra o se refiere al beso o al acto de besar. Y para poder comprender este es bueno entender también los otros dos. El primero se encuentra en Lucas capítulo 7, de los versículos 36 a 50, que obviamente no lo vamos a leer, pero específicamente el versículo 45 sí, es donde Jesús le dice a su anfitrión, a Simón el fariseo, vine a tu casa y no me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. ¿Qué implica esto? Que era una costumbre normal que a los visitantes se les recibiera en las casas con un beso. Era normal, porque el Señor le dice a Simón el fariseo, vine a tu casa y ni siquiera me diste un beso. Pues más esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. O sea que el beso era algo común en esa cultura. ¿Qué nos enseña esto? Aplicación para nosotros. Hermanos, que no solo debe haber afecto, sino que el afecto debe ser expresado. Yo puedo sentir afecto por todos ustedes, pero también una forma de expresar ese afecto es a través de un beso. Un beso que aquí en Reina Valera dice un ósculo santo o un beso santo, que ya vamos a ver qué significa. La segunda referencia está en Lucas 22, 47 y 48. Cuando Judas traiciona al Señor y lo entrega en el huerto de Getsemaní, entonces el Señor le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué aplicación podemos tener aquí del beso? Que el amor no solamente debe ser expresado, sino que debe ser un amor verdadero. El amor debe ser, perdón, el beso debe ser sincero. Aquí vemos que no era un beso sincero. Y el tercer caso es el que tiene que ver con el texto nuestro, que tiene que ver con el beso que era intercambiado entre los miembros de la comunidad cristiana que es la iglesia. Y es a este beso que se hace referencia aquí en el versículo 16. Pero en 1 Corintios 16, 20 el apóstol también lo emplea de la misma manera. Dice, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Y la misma expresión la repite en 2 Corintios 13, 12, lo que nos hace implicar que era una costumbre sana que los hermanos en la iglesia se saludaran con un beso. Pero aquí miremos la aplicación de esos textos. No solamente debería haber un beso y no solamente debería este ser un símbolo de un afecto genuino, sino que además dice que debe ser santo. Debe ser santo. En otras palabras, mis hermanos, un beso entre dos hermanos en la fe, un hermano, una hermana, dos hermanos o dos hermanas, nunca debe de involucrar menos de 3 participantes. Dios y las 2 personas que se dan el beso santo. Miren la importancia de esto, parecen detalles menores, pero es bien interesante. Porque si no se tiene un concepto claro de que Dios está presente en ese ósculo santo que se da entre los hermanos, eso ha llevado a muchas iglesias a muchos problemas. Cuando de pronto los hombres quieren darle un beso a una hermana en la fe, pero su intención no es santa, no es buena, no es pura, no está Dios involucrado en ese saludo, o la quieren apretar de una manera inadecuada. ¿Ha pasado? Ha pasado. Lamentablemente y tristemente ha pasado. Por esa razón hay que enfatizar en que el beso no solamente debe llevar el cariño, el afecto, sino que además debe ser santo, por lo cual debe estar Dios incluido en esa manifestación de cariño. ¿Y por qué, hermanos? Porque el beso santo simboliza el amor de Cristo que es mutuamente compartido en la congregación de los santos. Amén. Muy bien. Vamos con el versículo 16, la parte B. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo en sus múltiples viajes, en sus 3 viajes misioneros, conoció mucha gente, entró en contacto con muchas personas, abrió muchas iglesias, plantó muchas iglesias, visitó muchas iglesias y por supuesto él reunía la información
de esas iglesias que esas iglesias querían transmitir a la iglesia de Roma a través del apóstol Pablo. Entonces es razonable suponer que las iglesias visitadas por el apóstol le pedían que transmitiera los saludos a los hermanos y hermanas en Cristo que él encontraría en otros lugares en sus continuos viajes. Ahora entremos a la parte de la advertencia de los versículos 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí hay una palabra de advertencia en cuanto a dos tipos de personas, engañadores y divisores. Y esta advertencia está definitivamente enmarcada en el contexto de lo que acabamos de ver. El versículo precedente de que hablábamos del ósculo santo o del beso santo. ¿Por qué? Porque si ese beso no era un ósculo santo, podría traer conflicto a la iglesia, podría traer engaño a la iglesia, podría traer malas intenciones. Entonces no podemos quitar que si el beso que la iglesia se compartía era una expresión de amor, de unidad y de armonía, al ser mal utilizado podría traer lo contrario. No armonía, no unidad y obviamente no una genuina expresión de amor. Pero ahora en el versículo 17 también en el contexto se advierte a la congregación de que se cuide de la gente que quiere perturbar o turbar esa armonía, crear disensiones y además de eso llevar una falsa doctrina o una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque entre la iglesia sabemos que los hermanos hablan de los temas teológicos, hablan de lo que la Biblia les enseñó y muchas veces se pueden aprovechar esas conversaciones para distorsionar el mensaje que de pronto se predicó desde el púlpito. Y entonces encontramos gente que se puede infiltrar como falsos maestros enseñando falsas doctrinas cuyo propósito es apartar al creyente de la verdad. ¿Y qué es lo que dice el apóstol recomienda aquí? Apartarnos de ellos o apartarlos, porque hay momentos en donde la distinción entre la verdad y el error se tiene que aplicar. Se tiene que decir, eso que está diciendo usted no es bíblico, no es correcto, o corrige o está en el lugar equivocado, porque puede estar contaminando a hermanos y hermanas con una interpretación no bíblica o no correcta de lo que se ha expuesto. En los versículos 18 y 19, simplemente lo que Pablo quería enfatizar es que la iglesia fuera sabia para seguir la verdad, pero que al mismo tiempo fuera ingenua, ¿sí?, en las cosas malas. Él quería que fueran sabios para seguir la verdad e ingenuos o inexpertos para seguir las mentiras. ¿Por qué tanta advertencia al respecto? Porque la tendencia natural del ser humano, incluyendo a los creyentes, que todavía habitamos una naturaleza pecaminosa que batalla contra el espíritu y el espíritu contra la carne, es que la tendencia hacia la mentira es no difícil, muy fácil podemos decir. Yo nunca olvidaré esa anécdota real y vuelvo y la repito cada que se toca el tema de la mentira. Cuando un pastor estaba predicando sobre Apocalipsis, no entrarán al reino de los cielos ni los cobardes ni los mentirosos. Y una niña de 8 añitos se paró e interrumpió y le dijo, pastor, pero se refiere a los mentirosos no cristianos, ¿cierto? Una niña de 8 años le dijo. Imagínense el impacto en la iglesia y el impacto para ese pastor y la buena intervención de la niña, porque abrió los ojos. La niña tenía una convicción de que podía seguir siendo mentirosa, pero que no le iba a pasar nada porque era hija de Dios o era cristiana. ¿Ve? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el verso 20 que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, nos recuerda simplemente
la victoria de Cristo sobre Satanás, que fue profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15, como el famoso protoevangelio, ¿cierto? Que dice que ¿qué? Que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente y la simiente de la serpiente le morderá el calcañar. Y eso pasó. El Señor en la cruz del Calvario aplastó la cabeza de Satanás y Satanás lo mordió en el calcañar porque lo crucificaron. Pero esto se aplica aquí a los redimidos, a los que son coherederos con Cristo y por tanto, porque somos más que vencedores a través de Cristo. O sea que en un sentido todos los cristianos podemos, obviamente que va a haber un aplastamiento de la cabeza de la serpiente definitiva, pero aquí también significa que usted y yo podemos ser más que vencedores y derrotar la influencia del enemigo todos los días de nuestra vida, porque todos los días él ataca. Por eso la oración del Padre Nuestro es tan significativa en la parte final. Guárdame de todo mal. De todo mal implica de mi propia carne, del mundo y sus atractivos y de Satanás como enemigo de nuestras almas. Luego, aquí hace nuevamente la parte de los saludos, pero ya de los saludos no de Pablo, sino de los hermanos de Corinto. Y menciona específicamente tres. A Timoteo, que lo coloca en primera mención porque sabemos que Timoteo fue uno de los asociados más cercanos y más confiados de Pablo. Pero también menciona a Tercio, quien escribió la epístola. O sea, Tercio fue el secretario que ponía por escrito lo que Pablo le estaba diciendo. También se podría reconocer como un escriba o un amanuense. Ya explicamos hace unos días que amanuense significa escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Y él escribió las palabras que el apóstol Pablo le dictó. Y Gallo, este hermano Gallo tenía tal reputación de hospitalidad que Pablo puede decir que le tenía como hospedador mío y hospedador de toda la iglesia. Y luego entre esa parte y la doxología, el verso 24 dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque es por la gracia de Cristo que podemos expresar alabanza a Dios. Es por la gracia de Cristo que podemos reconocer esa adoración y esa forma de magnificar el nombre del Señor, de santificar su nombre, de ir a Él en reverencia, honrándole, respetándole, temiéndole en el buen sentido. Y eso es lo que hace aquí el apóstol Pablo en la parte final del versículo 25 al 27. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Cómo se confirma? ¿Cómo se afirma? ¿Cómo se fortalece un creyente? Solamente por la predicación del evangelio. No hay otra manera. ¿Sí? No es por mis sueños, visiones, sentires. No, 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 no. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. El evangelio de Pablo era el evangelio de Cristo. Él mismo en Gálatas habla de su evangelio, luego dice también en Colosenses, mi evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque él era un fiel seguidor y predicador del evangelio de Cristo. Pero cuando él dice, según mi evangelio, que un hombre se atreva a decir eso es porque está muy convencido de que es el mismo evangelio de Cristo. Y la predicación. Según que la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ya ha sido manifestado. Y que ahora por las escrituras, según el mandamiento de Dios, por las escrituras de los profetas, claro, hasta ese momento, hasta ahora se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Sí? La importancia de la escritura antiguo testamentaria y neotestamentaria es por las escrituras, hermanos. Aquí ya está revelado todo. Como decía un buen predicador que me gusta mucho la manera como él lo expresa, ya Dios dio su último discurso. Ya dijo todo lo que tenía que decirnos a nosotros aquí. Por eso hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quite a la bendita
palabra de Dios. Pablo da a entender esto como el plan de redención, porque es que es en Cristo, por medio de Cristo Jesús. Hermanos, y a pesar de que Dios anunció gran parte del plan previamente por medio de las profecías, su obra final no fue evidente hasta que Dios la reveló por medio de Cristo Jesús. Por eso Hebreos 1:11 lo expresa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los antiguos por los profetas, hoy o en estos días o en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y ahora que el misterio ha sido revelado por medio de la predicación del Evangelio, Dios llama a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y verso 27, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En esta conclusión, Pablo reflexiona sobre la sabiduría del plan de Dios en el Evangelio y el hecho de que tal sabiduría va más allá de los hombres. Dios tenía un plan que ningún hombre ni ningún ángel podía idear, pero la sabiduría y la gloria de ese plan son evidentes en todo lo que hemos visto hasta el día de hoy y en toda la escritura. Perdón. Hermanos, si hay algo que el libro de Romanos explica de principio a fin, es la grandeza y la gloria de este plan de Dios, el cual Pablo predicó como evangelio y como buenas nuevas. Y es totalmente apropiado que Pablo concluya esta carta alabando al Dios de tal evangelio. El evangelio que Pablo predicó presentó al Dios que eligió glorificarse a sí mismo por medio de la persona y de la obra de Cristo. Y que se glorificará a sí mismo de esa manera por toda la eternidad. Amén. Concluyo con muy pequeños 3 pensamientos sobre el tema expuesto. Este capítulo de Romanos 16, que es el capítulo final, nos recuerda que la iglesia no consiste solo en grandes líderes, como Pablo, sino de muchas personas que servían en sus propias capacidades, que eran únicos, como ejemplo Priscila y Aquila. Segundo, no se tiene que jugar con los herejes o con las herejías. El amor cristiano no justifica el dejar sueltos a los lobos en medio del rebaño. Os apartéis de ellos, dice el versículo 17. Si más cristianos hicieran esto, habría mayor unidad entre el pueblo de aquellos que aman al Señor y su verdad. Hermanos, la herejía es totalmente destructiva. Tenemos que apartar la herejía de nuestras iglesias si se llega a evidenciar que la ha habido o que hay peligro de que la haya, ¿sí? Por eso es bueno conocer también la gente que viene a nuestras iglesias, saber cuál es su postura teológica, saber si están de acuerdo con lo que se está predicando. Es bueno saberlo y eso lo podemos hacer en convivencia y en compañerismo cristiano. Tercero, el Evangelio comienza en la mente de Dios y se revela a los hombres, no es deducido por los hombres. Es Dios quien lo envía libremente a los pecadores, cuya responsabilidad es la de recibirlo. ¿Se acuerdan? Mas a todos aquellos que recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hemos sido privilegiados, hermanos, al oír este gozoso mensaje y hemos sido capacitados por el Espíritu del Señor para creer en Cristo, entonces hemos sido de verdad grandemente bendecidos. Los gloriosos atributos de Dios, tales como su eternidad y su sabiduría y su soberanía, brillan a través de este Evangelio, de la carta a los romanos. Hermanos, ¿quieren alabar a Dios por el glorioso Evangelio de Cristo revelado que está en esta gran epístola? No lo duden, magnifiquen al Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué glorioso es que el Dios eterno, a quien el universo no lo puede contener, se haya fijado en usted y en mí, para derramar sobre nosotros
su gracia, su misericordia, su favor, su perdón, la salvación y habernos dado a Cristo, a su propio Hijo, en sacrificio por nuestros pecados y habernos dado el don de su Espíritu y el don de la fe para creer y el don del arrepentimiento para estarnos reconciliando continuamente con Él. Amén, hermanos. Por tal razón, así como el apóstol Pablo escribió en esta carta con tanta gratitud, yo tengo que expresarle al Señor también la gratitud por los hermanos que han estado en esta congregación, por las bendiciones que han traído a esta iglesia. Y no nos queda más que orar por esos hermanos, enviarlos en gratitud, encomendarlos al Señor para que sigan siendo como Priscila, como Aquila y como todos aquellos que trabajan para el Señor o que trabajan mucho para el Señor. Y por esa razón estoy altísimamente agradecido con el Señor porque los amamos de todo corazón y damos gracias por tanta bendición que han traído y que también puedan llevar esas bendiciones a otras iglesias locales. Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial, sea tu nombre honrado, glorificado y alabado, como culmina esta preciosa epístola de Pablo. Y estamos tan agradecidos de que haya finalizado de esta manera el último sermón de este año, porque nos debe llevar, Señor, a meditar en todo nuestro ser interior cómo hemos trabajado para ti, cuánto hemos trabajado para ti, si casi nada, o muy poco, o normal, o mucho. Ayúdanos, Señor, a caminar la milla extra. Ayúdanos a ser diligentes en la obra, así como somos tan diligentes para los asuntos del mundo, que aunque sean legítimos, somos muy diligentes en las responsabilidades que se nos asignan. También, Señor, haz que la iglesia y cada hermano, cada hermana, tengamos esa misma diligencia y aún más para los asuntos del reino de los cielos. Damos muchas gracias por todos estos preciosos siervos que apoyaron la obra y el ministerio del apóstol Pablo, por todos aquellos que apoyaron a Apolos, por todos aquellos hombres y mujeres que trabajaron con mucha fortaleza, con mucho esfuerzo en la iglesia de Roma, en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, de la Odisea, en la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, en las iglesias de Corinto, en fin, Señor, en todo el mundo conocido de esa época, hasta llegar inclusive a Italia, a España y hasta las regiones más recónditas, donde tú enviaste misioneros como Pablo y muchos otros colaboradores de ellos. Esa misma gratitud la queremos expresar a ti hoy, Señor, por todos y cada uno de los siervos queridos que han pasado por esta congregación. Gracias por los que han pasado, gracias por los que se han ido, gracias por los nuevos que tú añadirás. No cesamos de darte gracias y de expresar cuánto te amamos por ellos y cuánto les amamos a ellos por causa de ti, Señor. Una vez más, renueva, Señor, nuestras fortalezas, nuestros propósitos para el próximo año que comienza en pocos días y que sea tu nombre glorificado y honrado a través de esta pequeña congregación y a través de las iglesias locales donde se predica una buena palabra, un buen evangelio. Señor, gracias por todos los dones, por todas las bendiciones, por todas las bondades que has tenido para con nosotros durante este año 2024 y muchas gracias, bendito Señor, por los propósitos tuyos para el 2025, para todos y cada uno de nosotros. Que sea tu propósito, Señor, en nosotros y no el nuestro en ti, sino el tuyo en nosotros. También, Señor, te damos muchas gracias por cada familia aquí representada. Encomendamos y colocamos delante de tus manos, delante de tu altar, en el trono de la gracia, a nuestros seres queridos que no han sido llevados a conversión. Permítenos trabajar arduamente para ti en favor de ellos, orando, clamando, gimiendo, visitando, evangelizando, predicando y llevando las buenas nuevas de la salvación a todos y cada uno de ellos. Y lo mismo aún para nuestros enemigos. Y por último, Señor, rogamos por nuestros países, que sea tu gracia y tu misericordia derramándose sobre Colombia, sobre Venezuela y sobre todos aquellos países de Latinoamérica. Pero en especial el día de hoy te clamamos por estos dos pueblos, te clamamos por estas dos naciones,
suplicando, bendito Señor, que tú concedas que podamos tener en un futuro cercano gobernantes que tengan temor de Dios en sus corazones. No necesitamos pastores como gobernantes, no necesitamos predicadores en las presidencias, pero sí hombres y mujeres temerosos de ti en los cargos públicos. Ayúdanos en esto, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de nuestras naciones, ten misericordia de nuestras familias y ten misericordia de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual, amados hermanos.